entonces. Ahí salió el aviso. Sí. Dale nomás. Ah, ya. Bien, queremos saludar a todas, a todos, a todos en esta nueva conversación que estamos llevando adelante en este proyecto Fotografía tu Identidad, un proyecto financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, un fondar regional sobre justamente identidades, en el cual el equipo que ha estado desarrollando este proyecto, ¿no es cierto?, ha pensado que es enormemente beneficioso poder tener en esta página web y en esta galería fotográfica virtual también la voz de distintos actores sociales vinculados al tema de la fotografía. Anteriormente fue con fotógrafos que nos mostraban también su mirada acerca de la fotografía y la identidad. Y hoy día tenemos a dos invitados, una invitada, ¿no es cierto?, que es Claudia, eh, y tenemos a Gonzalo, ¿cierto?, que nos están acompañando en esta versión. Y como lo hicimos la vez anterior, queremos nosotros que ustedes, ¿no es cierto?, se puedan presentar y nos puedan contar quiénes son, qué están haciendo ahora, y después vamos también a conversar un poquito qué han hecho y vamos a conversar acerca de su mirada acerca de la identidad a través de las fotografías. Partamos por Claudia. Bueno, ok. Pero yo podría tener un gesto de caballerosidad y decir que parta Gonzalo. Como para romper un poco la línea lógica de que siempre la mujer es la que parte por una suerte de respeto pudoroso a su condición de fémina. Entonces, ¿qué te parece si yo soy caballerosa y dejo que tú te presentes, Gonzalo? Ya, bueno, te agradezco. Buena idea. Sí, sí, está bien, está bien. Mira, a ver, yo soy Gonzalo Leiva Quijada, soy un apasionado por las imágenes, que parte esta pasión por las imágenes justamente por la ausencia de imágenes en mi historia familiar. Entonces, a propósito de eso, cuando tengo que hacer una investigación doctoral, la hago sobre las imágenes de la gran familia que sería Chile, ¿cierto? Mi familia extendida. Y comienzo a buscar, esta la realicé en París los archivos donde hay imágenes chilenas y a partir de ahí construyo esa tesis, que es una tesis en historia, sobre historia de la fotografía, pero la relacioné con la modernidad cultural. Eh, Trabajé un tiempo, 7 años, en el archivo del Museo Histórico Nacional y fui curador y me encantó porque me relacioné con muchos fotógrafos, realizamos además con muchos fotógrafos investigaciones sobre sus corpus, sobre sus proyectos y he continuado de manera bastante ligada al mundo de la fotografía y la construcción de las imágenes. Actualmente estoy investigando, hice un paso al costado, digamos, en el sentido de que sigo con la imagen, pero ligado a otra podríamos decir, línea de investigación, que es la corporalidad y la performance. Entonces, en estos momentos estoy terminando, o sea, de hecho, lo termino en un mes más, un libro sobre performance en el Cono Sur y con especial acento en Chile. Eso es lo que estoy investigando. Ok, me toca entonces. Te toca, perdón. Vale. Perdón, debería antes. No te preocupes. Soy medio guaso. Sí, no, en todo caso, mira, yo quiero recoger el inicio de tu presentación, ¿ah? Yo creo que hay una relación atávica con la imagen que por lo demás tiene como esa dimensión muy visceral y muy profunda de lo familiar. Por alguna razón, y aquí voy a detenerme brevemente, el día en que mi abuela materna muere, yo debo haber tenido, era una veinteañera, ya próxima a los 30 creo yo, ¿no? Pero veinteañera aún, y cuando mi abuela muere se me hereda un neceser, que era una maletita, digamos, de viaje que tenían las señoras en esa época, una maletita donde guardaban sus cosas, digamos, de aseo, maquillaje, etc. Y ese neceser estaba repleto de fotografías. Fotografías que mi abuela nunca me mostró antes.
Recuerdo haber visto una, qué sé yo, por ahí, pero nada que fuera como un relato más amplio sobre su vida, ¿no? Entonces, cuando se me entrega eso, yo empiezo a recomponer su vida a través de estas imágenes. Em, y eso ciertamente abre un camino que es muy interesante, además un camino muy polifónico, ¿no? No era una historia lineal en ningún caso, era una historia llena de sobresaltos y llena de eh, dimes y diretes y de avances y retrocesos, ¿no? Pero hay algo ahí, en ese misterio de la imagen, que no me suelta nunca más. ¿Sí? Yo estudié fotografía en la Universidad de Chile, egresé, pero no me titulé en la Universidad de Chile, egresé de la carrera de licenciatura en fotografía y cerré ese proceso en la Universidad de Concepción, ¿no? Obtengo mi licenciatura en arte en la Universidad de Concepción. Y en ese caminar, bueno, se inicia esta relación gradual con los archivos fotográficos, ¿no? Hubo un periodo de producción personal, pero fue muy breve. Yo creo que nunca fui en realidad de alma y espíritu fotógrafa. Creo que en mí habitaba una archivera siempre, ¿no? Y particularmente, digamos, una archivera interesada en la imagen fotográfica. Bueno, a partir de ahí también inicio un camino académico, ¿no? Hago mi tesis de magíster en arte y patrimonio, luego de licenciarme, y esa tesis de magíster ciertamente yo la amarro de inmediato también al archivo fotográfico a mi cargo, ¿no? Bueno, y los archivos fotográficos, muy bien lo sabe Gonzalo, son siempre ruidosos, ¿no? Aunque un museo o un archivo esté en silencio, las imágenes siempre están vibrando, ¿no? Siempre hay voces pretéritas que de alguna manera nos interpelan y nos señalan distintas formas así como para entrar en su conocimiento. Y ahí, básicamente no solo yo, sino que de la mano con otras colegas en su minuto, Roxana Torres, Lorena Iaconi, que hace su magíster en conservación fotográfica en la Universidad de Stuttgart, después en Alemania, y se radica en Alemania, concentramos fuertemente nuestra atención en una fotógrafa, María Stalford von Kessel. Las alemanas, los alemanes no utilizan segundo apellido, pero por regla y costumbre aquí en la universidad, ella sí lo utilizó. María Stalford llega a la Universidad de Concepción en 1959 y se va en 1966 y ella deja un legado que ciertamente va mucho más allá de su función o de su tarea funcional, ¿no? Como fotógrafa de actividades de la universidad. Stalford instala un lenguaje, que es un lenguaje que además es parte de un legado, ¿no? Que tiene que ver también con la tradición fotográfica alemana. Bueno, y por ahí se inicia este camino de 20 años ya, ¿no? Y ahí estoy tratando de levantar otros proyectos, otras propuestas, y vamos echándole para adelante con eso, digamos. Siempre emocionada y siempre entusiasmada. Ujú. Bien, entonces, Claudia Arrizaga es la coordinadora del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Gonzalo es un académico, un investigador de la imagen fotográfica. Él también estuvo a cargo de un archivo importante de fotografía del Museo Histórico Nacional, ¿no? Así es. Y entonces también hay una vinculación ahí entre sus quehaceres en algún momento en el ámbito del archivo fotográfico. Nosotros hemos estado vinculados, ¿no es cierto?, con este proyecto al tema de la identidad. ¿Qué significa, ya que ambos han sido coordinadores, uno actualmente, Claudia actualmente y Gonzalo en su momento, de archivos fotográficos? ¿Qué significa un archivo fotográfico? ¿Por qué existe un archivo fotográfico? ¿Y cuál es la importancia, además, de tener este resguardo en un lugar como esto, ¿no? De la fotografía de un lugar, de un país, de personas. Gonzalo. Bueno, Cualquiera a aquí. ver, ya, está bien. Mire, el archivo es sin duda un ejercicio cultural que tiene que ver con la preservación de una memoria, en este caso de una memoria visual, y una memoria además ligado a un pasado industrial, porque la fotografía se inicia con la industrialización. Entonces, estamos más bien ligados, que además coincide en este país con también con el origen del Estado-Nación. Entonces, es muy interesante cómo se van
trenzando las relaciones entre la identidad de este país con la imagen fotográfica, en particular considerando que buena parte de este país no sabía leer ni escribir. Entonces la imagen se constituyó efectivamente en un medio de socialización, de permeación y de alfabetización para muchos grupos culturales. Ahora, lo que se hace, ¿cierto? Pensando en una perspectiva desde la UNESCO, es este trabajo de preservación para un futuro, para las futuras generaciones, de conservación, de documentación, de investigación sobre las imágenes para legarlo, y porque además, de una u otra manera, la reflexión indica que estas imágenes esconden momentos fundamentales del sentido país que se van abriendo a través de ella. Entonces, un poco es una labor, podríamos decir, de trabajo con la memoria, pero al mismo tiempo de proyección de esa memoria. Sí, yo quisiera Claudia. rescatar como dos niveles de importancia. Bueno, Gonzalo lo aclara y lo declara muy bien, ¿no? Los archivos existen como resultado de un proceso gradual, digamos, de producción de documentos, ¿no? Que en este caso son documentos fotográficos, que están suscritos a distintas situaciones, ¿no? Dando una bajada directamente a lo que tiene que ver con la historia de la Universidad de Concepción. Bueno, tiene que ver con el desarrollo institucional, por una parte, ¿no? Pero ese desarrollo institucional está compuesto de una comunidad diversa, dinámica, que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Entonces, claro, hay una dimensión funcional inscrita o implícita en los archivos, en este caso en un archivo institucional, ¿no? Bueno, el Museo Histórico Nacional también es una institución de envergadura nacional. Y por otro lado, digamos, está este misterio, ¿no? Este misterio que envuelve a la imagen, que tiene que ver justamente con la dimensión testimonial implícita o implicada en ella, y esa dimensión, digamos, dinámica y siempre confusa de nuestra propia memoria, ¿no? Que se vuelca sobre ella. En ese sentido, también yo quisiera agregar como otro elemento que creo que es muy importante. Cuando hablamos de testimonio o cuando hablamos de una memoria, eh, esta cuestión no está suscrita única y exclusivamente, digamos, a la imagen, ¿no? Sino que hay un soporte también, un soporte que cuenta una historia, que tiene que ver con una dimensión técnica, que además, como también plantea Gonzalo, se instala y se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y que coincide además con este periodo industrial, ¿no? O sea, el gran éxito, el gran boom de la fotografía fue justamente su dimensión de industria, ¿no? La industria fotográfica proliferó muy rápidamente. Y muchas veces nos olvidamos de que también hay como implícita una técnica, ¿no? Se descubre un instrumento, una herramienta técnica a partir de la cual es posible dibujar la realidad a partir de ciertos principios que hasta ese minuto eran inéditos, ¿no? Esa dimensión técnica es muy interesante también de la fotografía, como parte de un testimonio, como parte de una memoria. También, claro, por supuesto, está la dimensión tecnológica. Cuando uno entra a un archivo como el Archivo Nacional, o el Archivo Histórico Nacional, o el Archivo Fotográfico, se encuentra con formatos maravillosos que nos hablan de una primera imagen, ¿verdad?, que está soportada de un modo que nos parece tan increíble, extraño y casi mágico. Pensemos en un daguerrotipo, ¿no?, que es como una imagen así como fantasmagórica. Y uno dice, pero esto es una fotografía, ¿qué es esto, no? Bueno, y ahí hay una serie de derroteros que sigue la fotografía, entonces también esa dimensión tecnológica es muy interesante. Luego está la imagen, y la imagen es inmensa en términos de interpretación, ¿no? Y ahí está justamente su valor, su importancia, y creo yo que el archivo cumple ese rol, ¿no? El archivo tiene una responsabilidad tremenda. Sí, yo, colega, quería también continuar la conversación porque hay una cosa que ambos dijeron en sus presentaciones que me llama mucho la atención y que probablemente también están relacionados con esta idea de la identidad y también con el archivo, cómo el archivo también contribuye a eso
ahí no sé cómo ustedes lo ven, porque el archivo contribuye a esta construcción identitaria, o el archivo es un depositario de esa identidad ya pasada, ¿cierto? Tiene que ver con la memoria, como dice Gonzalo, también tiene que ver con la proyección. Pero Gonzalo por ahí dice, yo me interesé en la fotografía, ¿cierto? Porque en mi casa no había fotografía, ¿sí? No estaba esa fotografía familiar. Y en el caso de Claudia también, hace mención a su abuela, ¿cierto? Entonces, tengo la sensación también de que el archivo es finalmente también la institucionalización de los archivos que todos tenemos. Es decir, todos tenemos en nuestras casas, en nuestros espacios cotidianos, tenemos cada uno nuestros archivos. Y podemos ir a ellos, ¿cierto? Antes, en los álbumes familiares, hoy día seguramente en no sé cuántos gigas que tenemos de fotos en nuestros computadores, y ponemos cada carpetita con el nombre, ¿cierto? Del año nuevo de tal fecha, o de tal evento familiar, o de cualquier cosa, y vamos de a poco también ahí reconstruyendo ese rompecabezas en el fondo que es nuestra historia. Son nuestras historias familiares, personales, nos conforman, nos convierten en lo que somos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera pareciera también que el archivo tiene esta connotación, ¿cierto? Como que se abre y logra entonces condensar una memoria colectiva que es la conjunción de todas esas memorias particulares que cada uno tenemos en nuestros archivos. Y me acordé también porque lo que dijo Gonzalo me pareció también relevante, me acordé del documental La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno, ¿cierto? Hay una frase ahí que es brutal de Ana González, cuando ella cuenta la historia de que no tenían foto familiar. Mm. Entonces cuenta, ¿cierto?, este relato donde pasó un fotógrafo, una historia así como casi mágica también, y ellos no tenían ni siquiera para comer, y le dice, sí, ya, sáquenos una foto. Y ella dice, no es textual, pero dice algo así como, no tener una foto familiar es como no pertenecer a la humanidad, como no ser parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Y ahí uno hace los links incluso mucho más allá de la fotografía, porque pareciera que la humanidad entonces ha tenido constantemente la capacidad y la necesidad de ir eh, eh, registrando todo en imagen, es decir, desde la pintura rupestre en adelante. Parece que la fotografía, o sea, la imagen, termina por ser una especie como de prótesis, ¿cierto? De la comunicación, de la memoria, de la identidad. Eh, no, creo que no hice ninguna pregunta con lo que acabo de decir, pero estaba tratando de vincular lo que ustedes decían, porque me parece fascinante. Estoy mezclando muchas cosas, pero lo dejo ahí planteado. No sé cómo lo ven ustedes. A ver, yo a propósito de lo que tú decías, me interpeló esta idea de que lo dijiste como prótesis. Fíjate que yo creo que, porque el problema de la prótesis es que es algo externo, es algo que se instala, que ayuda, que completa, pero es algo interno. Yo creo que con la imagen pasa una cosa bastante más curiosa y además no quiero meterme en el tema psicológico de la imagen, o sea, el fundamento lacaniano de la imagen del estadio especular, por ejemplo, si uno no ha recibido durante la niñez el refuerzo materno diciendo que uno es el mejor del mundo, claramente ese uno va a ser un desastre a futuro, porque uno se arma en los ojos de la madre, pero además en las palabras que repiten el gesto de la mirada de la madre. Eso por un lado psicológico, pero yo no me quiero ir para allá porque ya ahí nos metemos en una hundidura maravillosa, pero compleja. Me quiero ir a una cosa a propósito de lo que dijiste. Yo creo que los archivos y las imágenes y las fotografías en particular presentan anclajes emotivos muy radicales y significativos para uno. Es decir, cuando uno vuelve a las imágenes, cuando uno vuelve sobre todas las fotografías familiares en esa suerte de reconstrucción del álbum familiar, uno vuelve a revivir el momento de gloria de la familia. Son las alegrías, son también los dolores, son también las desgracias y esa atmósfera irrepetible que cuando uno ha vivido, ¿cierto?, ese momento de plenitud. Entonces esos anclajes necesariamente
nos hacen ver que las fotografías se transforman en catalizadoras de una cultura que amerita, ¿cierto?, reencontrarse en el espacio de intimidad con esta suerte de, podríamos decir, de deseo de felicidad constituido. Entonces, en ese sentido, las fotografías nos vuelven a ese imaginario perdido de que el mundo ha sido muy duro, de que hemos sido tremendamente golpeados, pero no obstante, ahí está para reconfortarnos con la mirada estas imágenes que nos devuelven a esos momentos, vamos a llamar, de plenitud. Ahora, es curioso respecto al tema del álbum familiar y un poco porque me interesa mucho el concepto. Fíjate que Roland Barthes, en su libro más importante que son las fotografías, que se llama La cámara lúcida, se hace la siguiente pregunta. ¿Dónde está la fotografía que habla de mi madre? Esa es la pregunta esencial del libro. Y lo curioso, que cuando empieza a registrar ese álbum familiar, uno pensaría que son las imágenes del padre, de la tía, de la abuela. No, son las imágenes que a él le gustan. Entonces, en el fondo, uno no solamente en el álbum familiar de uno tiene a la familia de uno, sino está todo lo que uno ama. O sea, está mi equipo de fútbol, está mi cantante favorito, está la película que fue plenitud para mí, está, no sé, la torta que yo comí en algún momento. Eso a propósito de la cantidad de imágenes que hoy día hay en el mundo. Entonces, ahora, el hiperconsumo, por supuesto, nos puede perder, porque uno tiene que hacer necesariamente una edición de este universo, ¿cierto? Digamos, extremo. Entonces, en ese sentido, el álbum familiar, y particularmente la imagen digital, por ejemplo, hoy día, tiene que luchar contra la evanescencia de ella, contra esta pérdida de sentido, porque en el fondo la fotografía nos invita a meternos en esta suerte de metafísica esencial, de metafísica humana, de principios que tienen que ver con elementos mucho más profundos, y en ese sentido tiene que ver con el rasguño que hizo una persona en la prehistoria en la pared. Porque ese rasguño no era solamente un elemento mágico o religioso como ha sido la lectura tradicional en la historia del arte. Ese ha sido un sentido de decir, aquí estoy yo vivo. Y a lo mejor casi consciente, lo que ya es mucho. Lo que ya es mucho. Sí, bueno, yo creo que además ocurre otra situación, ¿no? Lo dice muy claro Gonzalo. Pero también yo quisiera utilizar otro concepto, ¿no? Hay ciertas imágenes, y yo diría que el álbum familiar en particular, ya que nos quedamos un poco en eso, eh, o sea, nos propone una escala súper interesante, no solo para gozarlo y disfrutarlo, sino que también para sentirnos de pronto interpelados, ¿no? Un poco este ejemplo que puse yo de mi abuela al principio, tenía que ver más bien como con la idea de reconstruir una trayectoria llena de sobresaltos, que era una trayectoria problemática, ¿no? Pero profundamente desconocida para mí. Entonces, uno comienza a partir de estas imágenes a atar cabos emocionales, ¿no? A entender, por ejemplo, la relación que en algún minuto yo como nieta establecí con ella. ¿Mm? Aproximarme a situaciones que son además profundamente eh, emocionales, sensibles, táctiles incluso, ¿no? Hay imágenes que nos retrotraen a dimensiones que son inesperadas, ¿no? Hay un cierto gesto que conmueve en una determinada imagen cuando veo a mi abuela joven, ¿no? Y la veo triste, no sé. Hay una serie de elementos que son también elementos que se amparan en una dimensión misteriosa. A mí me encanta utilizar el concepto del misterio, ¿no? En el caso de las imágenes. Pensaba también en esta como este hiperconsumo de imágenes,
y en la imposibilidad de hacer este ejercicio, ¿no?, cotidiano, a escala personal o a escala familiar, de volver sobre el tiempo, por ejemplo. O sea, es fantástico Instagram, Facebook ya me dice mi hija que está totalmente pasado de moda, que eso es para gente vieja, etcétera, ¿verdad? Pero hay ahí un relato que no se puede seguir, es un relato que está como intermediado, ¿no? Intermediado por la cosa virtual. Hay una aproximación que no es posible generar, digamos, o que no es similar a lo que ocurre cuando sobre la mesa compartimos un álbum, ¿no? Un álbum en donde las fotos están Sí, instaladas, digamos, impresas, instaladas, etc. En fin, aquí había anotado algunas ideas, pero también me quedé pensando respecto del concepto de identidad, que el archivo en realidad fotográfico opera más bien como un activador de identidades, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, en aquellos momentos que yo recojo, como más que recojo, que atesoro, ¿verdad?, en mi vida, y que tienen su expresión material en este caso, ¿no? Cuando yo nací, la fotografía análoga era full, full la fotografía, así como, ¿verdad? Entonces yo soy del periodo del blanco y negro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te sitúa, cómo te ubica en un momento determinado de tu historia y cómo eso está lleno de calidez, ¿no? Y eso lo activa simple y llanamente una imagen, ¿no? Ahora, frente a esa imagen, habrá distintas respuestas emocionales en tanto cuántas personas estén frente a ellas, ¿no? Entonces, tampoco hay ni una determinación respecto de lo que eso pueda provocar. Yo tengo aquí bueno, ustedes conocen este libro seguramente, de Susan Sontag, la fotografía, sobre la fotografía, ¿verdad? Entonces, quiero leer una parte porque es muy interesante en relación a esto de la fotografía familiar. No quiero o sea, antes que nos vayamos para otro lado. Y también quiero ver que en algún momento podamos hablar justamente de un tema que estaba comenzando a tocar Claudia, que es esta actualidad, ¿no es cierto?, con el mundo virtual, con el mundo digital, con el mundo de la internet y de todas estas llamadas redes sociales, que circulan cientos y miles de imágenes fotográficas, por supuesto, y otras a través de muchas redes diversas. Pero eso podríamos tocarlo un poquito más adelante. Y bueno, primero que nada estaba acordándome de una frase que Héctor sabe que me gusta mucho y la he repetido permanentemente, de un documentalista, ¿no? No fotógrafo como es Patricio Guzmán, pero claramente, bueno, fotógrafo y documentalista. Finalmente, el documentalista también trabaja con 24 fotos por segundo, ¿no? Sí. Y entonces él en una entrevista dice una frase que a mí siempre me quedó y la he repetido varias veces, porque dice que un país que no tiene documental es como una familia que no tiene álbum de fotos. ¿Ya? Entonces él hace este símil, ¿no es cierto?, importante, valorando, significando, claramente para él el género documental y el documental propio, nacional, hecho en este país, que hable de lo nuestro, con ese álbum fotográfico. Y Susan Sontag dice, mediante las fotografías cada familia construye una crónica de retrato de sí misma, un estuche de imágenes portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos. Poco importa cuáles actividades se fotografían, siempre que las fotos se hagan y aprecien. La fotografía se transforma en rito de la familia, de la vida familiar, justo cuando la institución misma de la familia en los países industrializados de Europa y América empieza a someterse a una operación quirúrgica radical. A medida que esa unidad claustrofóbica, el núcleo familiar, se extirpaba de un conjunto familiar mucho más vasto, la fotografía la acompañaba para conmemorar y restablecer simbólicamente la continuidad amenazada y el ocaso del carácter extendido de la vida familiar. Estas huellas espectrales, las fotografías, constituyen la presencia vicaria de los parientes dispersos. El álbum familiar se compone generalmente de la familia extendida y a menudo es lo único que ha quedado de ella. Me parece que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando y con lo que ustedes están diciendo acerca de
estas fotos que yo también en lo personal, digamos, viví, porque también soy de la época de la foto análoga, y la importancia, en mi casa no hubo una cámara muy sofisticada, pero mi papá tenía una cámara muy sencilla y que hacía fotos en un formato que ya ni siquiera existe, ¿no? Eh, pero, o sea, tampoco es de 35 y nada, pero era lo importante de hacer la foto y después revelarla, o sea, mandarla a revelar y mirarla, ¿no? Y ponerla en ese álbum. O sea, el álbum era, y es todavía para algunas familias, ¿no es cierto?, una cuestión muy importante, muy valiosa. Sí, mira, yo es bien interesante la cita que hiciste a propósito de Susan Sontag. Hay algunas ideas que me resuenan a partir de ese texto. El concepto de huellas espectrales, que yo lo encuentro bien poderoso como conceptualización por cuanto huella significa de una u otra manera dejar una impronta, dejar algo que permanece, Mm. ¿cierto? Frente a lo que desaparece, esto permanece. Eso es lo primero. Y fantasmales, en el sentido de que algo aparece cuando uno menos lo espera. Es decir, uno se ve interpelado, sorprendido, por estas imágenes que aparecen, pero también desaparecen porque no están ahí como instaladas de modo continuo, sino que ahí viene otra palabra que utiliza ella que me gusta mucho, que son los rituales. Efectivamente, la imagen instala una ritualización, no solamente en la familia, en los amigos, en el intercambio, o sea, se reactualiza el hecho, ¿cierto? Que un poco es el sentido del ritual, con la rememoración, con el entregar los datos que reactualizan ese momento y también con la emoción que se vivenció, con la explicitación de esa emoción que se vivenció justamente cuando se sacó la imagen. Entonces, me parece significativo porque yo creo que esas son las cosas que hay que recuperar en el espacio íntimo, familiar, o incluso en el espacio de amistad hoy día que se comparten, ¿cierto? Porque frente a la efectiva la disgregación de los núcleos familiares, se construyen otros núcleos y esos núcleos tienen que tener, ¿cierto? Estos asideros emocionales y las imágenes aportan esta suerte de, como decía la Claudia, de misterio, que me gusta esa palabra también, así que la voy a tomar, Toma, te la voy a toma, tomar no y hay te voy a problema. citar, porque me Tú, eres, parece... tú, eres, tú escribes, a mí me Sí, cuesta escribir, a mí me yo cuesta escribo, no mucho te escribir. preocupes. Sí. Tú lo Y, consignarás ahí en el y texto. claro, así es. Y tiene que ver al final con esa crónica cotidiana del existir. O sea, hacemos muchas cosas, pero cada cierto tiempo ese continuum se quiebra o se abre con esta observación de las imágenes, con esta rememoración, con este momento de intimidad, donde uno vuelve a revivir algo que ya no existe, pero que a uno lo llena el corazón, ¿no? O sea, tiene que ver con un sentido muy profundo y muy humano. Mm. Ujú. Yo me quedé pensando, en realidad más bien tengo dos imágenes en mi cabeza, ¿no? La imagen del medio tecnológico que nos permite revisar, digamos, estos álbumes, ¿no? Estos álbumes virtuales que existen actualmente. Ujú. Y pienso que en esa mediatización, lo estoy diciendo desde una perspectiva muy personal también, hay una respuesta muy inmediata, ¿no? Muy, muy del minuto, del momento. O sea, muchas veces en el caso de la revisión de un álbum que está montado en una plataforma como Instagram, tú no alcanzas a ver todo, ¿no? No tienes la capacidad incluso de armar una frase, de construir una frase clara. Es un rompecabezas, digamos, un poco desordenado y hay una suerte como de coherencia que en lo personal a mí me cuesta mucho lograr, ¿no?
Entonces, pienso que en esa mediatización hay una respuesta como automática muchas veces. Ah, sí, muy bonito esto, qué sé yo, sí, interesante, mira qué lindo esto, etc. Pero hay una distancia que tal vez sería interesante reflexionar sobre cuáles son las características de esa distancia mediatizada por las nuevas tecnologías y estas plataformas. Y pienso en el álbum familiar como una invitación que en el fondo allana un camino de orden más reflexivo. Yo siento que cuando nos sentamos a observar un álbum familiar, eh, incluso, digamos, no siendo tan opositora a lo que tenga que ver, digamos, con visualizar un álbum familiar a través de algún dispositivo como el computador, la tablet, en fin, pero cuando hay un cierto ordenamiento, ¿no?, que tiene que ver con una tarea más comprometida y más íntima a nivel familiar, yo creo que lo más valioso es ese proceso reflexivo que se produce. ¿Sí? Hay un encuentro que se va matizando con, en fin, ideas, comentarios. No sé si fue a ti, Gonzalo, que alguna vez escuché decir que la gracia de un álbum familiar, y en general de un álbum fotográfico, es que nunca se muestra en silencio. Nunca se muestra en silencio. Siempre hay esta necesidad de externalizar justamente esas emociones y ese conjunto, ¿no?, de experiencias que están como sintetizadas ahí. Pero yo creo que básicamente es porque hay un acto reflexivo profundo, ¿no? Y la gracia de ese acto reflexivo es que también es polifónico, no es una reflexión así como lineal, ¿no? Es una reflexión llena de curvas, de sobresaltos entretenidos, de descubrimiento, de cosas que nosotros nunca vimos o notamos, de datos que nos faltaron en algún minuto para recomponer una determinada trayectoria, pero creo que en ese proceso reflexivo, además está también el fundamento de cualquier archivo, y en particular, digamos, de los archivos fotográficos. Son verdades que se abren. Sí, sí, yo creo, ¿no? Verdades y mentiras, ¿ah? Verdades y mentiras también. que se abren. Pero es que la ficción es parte, la ficción es parte de la imagen también. Sí, pues claro. Un simulacro, dicen algunos. Es un simulacro. Claro. Sí. Yo quería, también voy a hacer un gancho ahí un poco forzado, pero como ya apareció un par de veces esta referencia a las primeras comunidades humanas, hay por ahí una teoría, una hipótesis en realidad, y va a quedar como hipótesis porque nunca la vamos a saber, de algunos investigadores que dicen que las pinturas rupestres aparecen a la par con el lenguaje hablado, porque en estas cuevas se dieron cuenta que justo en los lugares donde están estas pinturas rupestres hay un eco especial. Entonces, lo que dicen algunos investigadores es que, bueno, es parte del mismo proceso en el fondo, que es el proceso de comunicación como proceso de síntesis también, de abstracción, de decir algo. Es decir, en la medida en que puedo decir algo a través de la imagen, ¿cierto? Esta conexión entre el pensar y el mostrarlo de alguna manera, también se está dando en términos del lenguaje hablado. Y eso en el fondo también conecta todos estos procesos de construcción de imágenes con una cuestión evidente, que es la comunicación, ¿cierto? O sea, son procesos comunicativos. Incluso pensando en que la fotografía sea probablemente la forma de retratar la realidad más espontánea, ¿sí? Es decir, porque la fotografía, todos podemos pensar en un fotógrafo, ¿cierto? Y el fotógrafo va a hacer todo lo que sabe y va a poner en práctica todo su bagaje teórico, conceptual y metodológico para tomar una foto. Pero mis papás, sus familiares, ¿cierto? Y la historia de la fotografía es más bien una historia de la fotografía espontánea, es decir, hay un clic ahí nomás, ¿cierto? El momento, algo me llamó la atención y ¡pum! Y lo registré, y ni siquiera me di cuenta, no lo pensé, no encuadré bien. Entonces, y eso en el fondo también va formando formas de comunicación que son bien especiales. Y hoy día estamos viviendo en una sociedad de la comunicación donde es brutal, es decir, es brutal. No sé si esto puede escalar más allá, ¿cierto? Ya a estas alturas, ¿cierto? Hay que pensar el futuro literalmente como ciencia ficción y que vamos a tener algún chip, ¿cierto? Y vamos a poder desplegar aquí tipo Black Mirror, ¿cierto?
Bueno, pero hoy día esta también vorágine de comunicación, donde la imagen también está jugando un rol, hace también de que estos procesos de comunicación sean bien particulares y que no sean exactamente iguales a los que vivimos durante, ¿cierto?, este despertar de la sociedad industrial, principio del 1900 en adelante, porque ahora ya los jóvenes se están comunicando a través de la imagen de una manera también muy particular. Esta idea de que la imagen es performática, ¿cierto? Y genera entonces también conductas. O sea, hoy día, eh, no sé, es súper común escuchar a alguien preguntar, oye, ¿y sabes algo de tal persona? Chuta, la verdad es que no sé nada de él porque no lo veo en redes sociales. No tiene, no existe, No existe. ¿cierto? No Claro. está. No está, no sé nada de él. O sea, necesito que tenga una foto, un perfil en Facebook, en Instagram, en alguna parte. Pues, de lo contrario, no existe. Y hoy día los jóvenes están también jugando con ese rol. Las imágenes están fluyendo, pero a una velocidad increíble, ¿cierto? Esta idea de la iconofagia, ¿cierto? Que parece que ya hoy día ni tenemos control de lo que, sino que las Mm, imágenes nos están utilizando a nosotros Mm. como vehículo, y particularmente a los jóvenes. Entonces, aquí también a mí me surge una reflexión, porque con todo eso, siento también de que algún efecto potente también están teniendo las imágenes y quizás voy a hacer una conexión con algo que puede ser nada que ver, pero el estallido social eh, tiene mucho que ver, la orgánica, lo que pasó ahí y que está pasando en distintas partes del mundo, por eso lo menciono también, tiene que ver con estas redes sociales y con estas imágenes. Es decir, la convocatoria, el organizarse, se está dando también a partir de estos medios de comunicación donde la imagen es fundamental. Si no hay imagen, no hay espacio para conversar, ¿sí? Hoy día, alguien lo dijo alguna vez también, no hay nada peor para un nativo de las redes sociales que quedarse fuera de la conversación. Es decir, hay que estar Así es. ahí, de lo contrario, al otro día en la oficina, en el colegio, donde sea, uno no puede comentar. ¿Sí? Entonces, ahí también me parece que hoy día, no sé cómo lo ven ustedes, también con respecto a esta idea, porque estamos hablando de la memoria. Entonces, puede quedar la sensación, ¿cierto?, de que estamos hablando de este tiempo pretérito, ¿cierto?, donde están estas imágenes, el álbum y todas estas nociones como más bien de anclaje, como dicen ustedes, ¿cierto?, más bien atávicas. Pero, ¿qué está pasando hoy día? O sea, ¿qué tipo de memoria se está generando hoy día también a partir de esta circulación de imágenes tan acelerada? Mm. Bueno, a mí me quedó surgiendo algunas así, preocupaciones por lo que tú planteaste y sobre todo cuando hiciste la conexión con la caverna, ¿cierto? Y con el lenguaje y esta necesidad de comunicar a través de alguna obra artística, de algún hecho artístico. Fíjate que hay un teórico que me parece una muy buena tesis, digamos, de investigación, que dice que se llama Ronald Kay, que dice que la fotografía se instala como la primera tradición visual en Chile, antes que la pintura y antes que cualquiera otra. ¿Por qué? Porque aparecen por primera vez seres absolutamente sorprendidos, hechizados, em, con punto de interrogación en la cara, es decir, sin saber qué ocurre, de sorpresa, ¿cierto? Porque la relación tecnología, comprensión de la tecnología, no estaba. mm, Así de simple. Entonces, a propósito de eso, hoy día pasamos al otro mundo, es decir, a este Chile mediatizado, ¿cierto? A esta influencia de las redes sociales, en la constitución, por ejemplo, de concentraciones, de tendencias, de gustos, etcétera, de modas, etcétera. Entonces yo creo que hay una necesidad comunicativa. Eso es lo primero. Lo segundo, que esta necesidad comunicativa pasa por diversos procesos. Por supuesto que en algunos momentos pasa por un efecto narcisista. Por ejemplo, mm, la tremenda necesidad de los jóvenes de mostrar su rostro. Pero no es solamente una imagen,
son miles de imágenes que el único leitmotiv es mostrar situaciones con su rostro, arriba, abajo, picado contra picado, en blanco y negro, color, etcétera. Bueno, es un tema, pero lo más interesante es cuando de ese narcisismo, podríamos decir, ancestral, vamos pasando a una cierta socialización, es decir, ya sale el joven de ese espacio, podríamos decir, propio, y comienza a mostrar a la familia, comienza a mostrar el barrio, comienza a hacer crónicas un poco por el contexto, que eso es reinteresante, porque lo veo en muchos vlogs, yo sigo muchos vlogs, a muchos jóvenes que, digamos, hacen en Instagram esta suerte como de este es mi día. Entonces, te fijas, y uno se va viendo ahí los diversos pasos. Y la tercera base es cuando hay un compromiso de diverso tipo, político, social, etcétera, con el mundo en que están viviendo. Y comienzan a postear toda esta suerte de intercambio que surgen en las redes y que es bien interesante desde el punto de vista de los íconos que se empiezan a manejar. Lo curioso, y aquí viene un poco mi reflexión, es que detrás de todo ese mundo, que es de verdad enorme, yo sigo a unas 6, 7 personas, finalmente esas 6, 7 personas llegan curiosamente a las mismas imágenes. En un momento determinado, no sé por qué razón, se llega a una cierta imagen. Ocurrió con el estallido social. El estallido social, yo tengo numerosas imágenes, sigo además a 7 fotógrafos del estallido social, así que debo tener unas 5.000 imágenes. No obstante, las que aparecen no pasan más allá de 10. Entonces está la clásica imagen, ya digo clásica, fíjense la palabra que utilizo, de ese atardecer en Santiago, ¿cierto? Con humo y con la bandera mapuche arriba, etcétera. Y bueno, Sobre el general Baquedano, ¿no? sobre la estatua del general Baquedano, claro, en la Claro. Plaza de la Dignidad. Bueno, por nombrar una, y etcétera. Y entonces, es curioso cómo la edición fotográfica, fíjate que aquí está el tema, porque la edición es la selección del universo de imágenes de algunas, cómo la edición fotográfica se va realizando de manera, podríamos decir, intuitiva, aleatoria, pero al mismo tiempo de contrato social. O sea, fíjate que yo creo que de nuevo en las redes sociales aparece algo que no habíamos olvidado, los contratos sociales. O sea, hay una suerte de acuerdos básicos que al final terminan decantando, ¿cierto? Este imaginario maravilloso que se construyó y resulta que tenemos un universo bastante acotado. Entonces, creo que por ahí va me interesa más eso que quedarme pegado en este imaginario un poco frívolo de la utilización de las redes exclusivamente como goce adolescente. ¿Entiendes? O sea, yo creo que también hay un trabajo que nosotros, los investigadores, tenemos que poner atención en esas redes, porque hay de una u otra manera prácticas reflexivas que se van manifestando, se van sintetizando en ciertos iconos visuales que finalmente se legan de este acontecimiento y de otros. Lo mismo ocurrió en la primavera árabe, que es un tema que me interesó mucho, en la Antifada palestina. Estoy nombrando así como lugares que a mí me interesan en las manifestaciones actuales del Perú, a propósito de las votaciones, de la última votación. Es decir, igual se va configurando un universo que me parece que además que hay que resguardar, porque eso tiene que ver con los hitos y con las significaciones que la gente le va dando a ese momento histórico. Bueno, poco. Sí. Y yo pensaba en estas dos dimensiones, ¿no? Que siempre están como coincidiendo dentro del entorno virtual, ¿no? El tratamiento de lo privado y lo público. Eh, a veces es muy complejo hacer como esa división, incluso pensando en lo que decías al principio, Gonzalo, ¿no? Esta idea de cómo los jóvenes retratan su rostro, ¿no?
y cómo lo filtran además, porque tú además sabes que esa imagen está mediatizada por una cantidad de herramientas que están disponibles en Internet. Yo sé que tú tienes hijos pequeños, yo tengo una hija de 14 años, así que conozco de oídas, ¿no? Toda esa situación. Pero claro, también ahí hay otro aspecto o otros dos conceptos que se me vienen a la cabeza, ¿no? Que tienen que ver con esta como disposición a la sospecha permanente, ¿no? Cuando se trata como de estos procesos de hiperproducción de imágenes, claro, la sospecha permanente, o sea, aquí estoy frente a quién en realidad, o sea, hasta qué punto nosotros sabemos que la fotografía o la imagen, digamos, es un mecanismo representacional, ¿no? O sea, que por cuestiones de índole técnico y tecnológico la fotografía es algo que se aproxima de una manera muy particular a la realidad, pero que no es lo real, ¿no? Eso lo tenemos como claro, convenido entre todos. Es un medio de representación. Entonces ahí es donde inevitablemente se produce como esta sensación de sospecha permanente, ¿no? Y esa sospecha también arrastra esta idea como del simulacro permanente. O sea, aquí, ¿de qué manera podemos decantar algo que más o menos nos aproxime a eso que tú dices con mucha claridad, ¿no? Una especie como de momento de decantación, en donde tú digas, aquí de todo esto, esta suma pequeña es lo importante, es lo relevante. Esto es el corazón de algo y esto efectivamente nos está hablando, está dotando, digamos, a un conjunto de personas de algo que es importante sostener y mantener en el tiempo, porque justamente da cuenta de una dimensión profunda de importancia que tiene que ver con, en este caso estábamos hablando del estallido social, en fin, de las imágenes icónicas que quedan, ¿no? Aquí hay algo que es importante, ¿no? Aquí, en todas estas 10 imágenes, estas 16 imágenes, hay una frase que de alguna manera sitúa un nivel de importancia que es como ineludible, ¿no? No sé qué mucho más decir porque tú dijiste cosas re interesantes, entonces la verdad es que yo creo que condensa muy bien digamos, una respuesta frente a la pregunta que hizo Héctor, ¿no? Tal vez una cosa muy a nivel personal y muy testimonial, a mi edad, que no revelaré, fíjate que yo estoy en un camino de distanciamiento sistemático de las redes sociales. Eso es algo muy privado, muy personal. Pero no sé, tal vez tiene que ver con la atmósfera del lugar donde yo habito, ¿no? Esta noción de territorio que yo tengo, ¿no? Entre Concepción y Temuco hay poca distancia, estamos en una zona cargada, digamos, de mucha herencia, ¿no? Que hay que procesar y asimilar y comprender. Yo creo que estoy como enrumbando hacia un proceso de silencio respecto a lo que tiene que ver con mi relación con las redes sociales, que todavía estoy como descifrando. Y créanme que dentro de mi labor de archivera lo que más disfruto es tocar aquello que efectivamente existe en la dimensión material y concreta de los objetos y de los materiales fotográficos. Eso es lo que yo puedo decir, pero eso es una cuestión muy personal, ¿no? Todavía no dilucido nada. Sí, No tengo nada interesante que contar al respecto. A mí me quedaba nomás Perdón, dale Gonzalo, dale. No, es que a propósito de lo que dijo la Claudia, que lo encuentro súper interesante como proceso, me parece. Es que fíjate que le ha pasado a muchos archiveros y que ha sido muy interesante el proceso, que tras estar ligado a muchas imágenes, estoy pensando en una conversación que tuve con el archivero de Rotterdam, que tiene las fotografías del 11 de septiembre de Koen Bessing, porque el Museo Histórico me mandó a buscar las fotografías del 11 de septiembre que están allá en blanco y negro. La famosa fotografía de Pinochet con los lentes oscuros. ¿Se acuerdan un poco? Sí. El icono, Sí. ya. Entonces me mandaron a buscar esas imágenes, entonces yo me contacté con el archivero, bueno, poco encontré el rollo, con Bessing en ese momento conversamos, bueno. Pero
aquí va lo interesante. Él está en proceso de jubilación. Justo me tocó una persona que está en proceso de jubilación. Y entonces yo así le hago una pregunta media ridícula, pero bueno, no lo conocía. Le digo, ¿y ahora a qué te vas a dedicar después de esto? Me dijo, a guardar silencio. Bueno, Entonces, lo que tú dijiste, para mí tiene mucho sentido. Hay algo, uno se queda con el misterio ese de la imagen, y hay tanto que decir que en realidad, al final, mejor guardar silencio. Frente a la imagen, quedarse con lo inefable. sí. Bueno, además que el Ahora, derrotero de los archiveros en realidad está sometido, ¿no?, a esta vorágine permanente de tener que adentrarse en la organización de un cúmulo interminable de objetos fotográficos y de su réplica digital, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que mover en estas dos esferas, ¿no? La esfera práctica de la conservación del material físico, pero también la esfera, digamos, del acceso, ¿no?, que tiene que ver con plataformas digitales, con digitalización, con creación de documentos electrónicos. Entonces es una saturación tremenda. Y en el camino, créanme que siendo franca, una se agota. Esa es la verdad, ¿no? Una se agota. Entonces dice, oh, hay que guardar silencio. sí. Yo estaba pensando que quizás esto que le ocurre a Claudia o estas posibilidades que estamos hablando nos pasan a quienes tenemos una parte de nuestras vidas en el mundo análogo, por llamarlo de una forma, y la otra parte actual, ¿no es cierto?, en este mundo digital. Pero ¿qué pasa con la gente más joven? Con esa gente o sea, los chicos que tienen 15, 20 años, que no tienen ese mundo análogo, ¿ya? Que hablarles, por ejemplo, de todo lo análogo, ¿ah? De todo la cinta magnética. Bueno, yo sé que ahora se ha revalorado un montón de cuestiones en el Claro. sonido, está la vuelta de los vinilos, ¿no es cierto?, en la música, una cuestión también un poco de moda. Pero ¿qué pasa en términos de la imagen y de esta cuestión performática que decía Héctor y que estábamos hablando, esta fotografía icónica, ¿no es cierto?, de esta mujer que se sube ahí a Baquedano y la bandera mapuche, ¿no? También porque performática, porque finalmente si no está la bandera mapuche, no sirve, ¿ah? Esa misma imagen de este emblema, ¿no es cierto?, que se construye, se instala y representa el mundo mapuche, ahí también se resimboliza, porque ya no es la resistencia mapuche nomás, ¿no? Es la resistencia del pueblo chileno, es el despertar, es una resignificación. Pero ¿qué pasa con la gente joven que no vive o no vivió, digamos, esta etapa analógica, ¿ya?, o análoga? Entonces, para ellos, lo que existe como realidad es la virtualidad, ¿ya? Donde yo creo que no se hacen estos cuestionamientos, no les pasa lo que les pasa a Claudia, ¿no es cierto? O sea, yo creo que salirse de las redes sociales para ellos es morir, de tan significado. Y las redes sociales, ¿no es cierto?, finalmente son en gran parte imágenes fotográficas, ya sea el Face, el Instagram o todas finalmente un grueso importante es la imagen fotográfica, esta fotografía digital que circula, la propia, la de otros, ¿no es cierto?, que se va significando, resignificando, reinterpretando, e incluso ellos le agregan estos filtros, la pasan por sus propias miradas, ¿no es cierto?, imágenes de, no sé, por las autoridades, del presidente, que son puestas con un montón de filtros, que son hechas memes, no sé. Entonces yo ahí pienso que pasa con esta significación, valoración, la importancia de la gente, de los chicos más jóvenes, de las nuevas generaciones, que no vivieron esta otra cuestión, y que cuesta un poco también, creo, en esta primera mirada que hicimos sobre la fotografía, el álbum fotográfico familiar, esta foto realmente en papel, ¿no es cierto? Esta posibilidad de mirar algo aquí y no en la pantalla, no acá, ¿ya? Tampoco la han vivido mucho. No sé qué piensan de esas imposibilidades de salirse de algo que ya para ellos es la realidad. Bueno, a ver, yo podría decir que la virtualidad y la medialidad
instala lo que Regis Debray había dicho ya en la década de los 80 como la videosfera, ¿cierto? Al final la imagen se transforma en el consumo cotidiano de cada día. Frente a eso, lo que nos queda a nosotros, no ponernos nostálgicos del mundo analógico, porque si no vamos a ser cierto personaje anacrónico, es decir, sí, y no hay nada más dramático que ser anacrónico, porque de Sí. inmediato se nota la vejez. Entonces, yo creo, La caducidad, la la caducidad. caducidad. Como, claro. Pero está claro que frente a la evanescencia de la imagen, ¿cierto? Y los planteamientos de esta saturación de imágenes, me parece que hay una vitalidad que hay que recoger, y esa vitalidad tiene que ser puesta en análisis para encontrar claves de lectura que nos permitan entender y comprender a los más jóvenes. Yo creo que tenemos que hacer nosotros un esfuerzo, ¿cierto?, de subirnos al carro del mundo digital. Ya no vamos a ser nativos digitales, eso está evidente, pero sí podemos hacer puentes de comprensión y plantear con nuestras reflexiones estas suerte de, podríamos decir, de intercambio, de diálogo, para que este mundo digital no quede exclusivamente en la banalidad, ¿cierto?, del momento, sino que también se constituya en un espacio de comprensión, de entendimiento y sobre todo de autoafirmación, porque acuérdense que los jóvenes andan buscando por sobre todo su autoafirmación, porque están en proceso de constituir su yo. Entonces ahí tenemos que ser tremendamente benevolentes, cercanos, y apoyar esos procesos de constitución de identidad. De hecho, ustedes están realizando un trabajo en esa línea. Es decir, las identidades de este país es también las identidades de los jóvenes y de los jóvenes múltiples que viven en el país, que no son exclusivamente los jóvenes de la ciudad, sino que son los jóvenes del campo, los jóvenes de las pequeñas comunidades, los jóvenes, etcétera, que están por todas partes, pero que están con imágenes. Entonces, ahí, no sé, mi lectura es que hay que hundirse en ese magma. Yo lo veo así como un gran magma disperso, pero donde uno puede ir encontrando significaciones que van constituyendo discursividad de sentido y sobre todo así como haciendo unos puntos de acción, de pensamiento-acción, que nos permita al mismo tiempo trabajar tras esas imágenes con procesos de los mismos jóvenes. Porque no puede ser exclusivamente a un nivel discursivo filosófico, porque ahí topamos también con nuestros propios prejuicios. Porque al poner categorías filosóficas, lo que hacemos es ordenar un universo que justamente su característica es su espontaneidad. Entonces, hay que hacer fluir la discursividad y sobre todo comprender, hay que abrir el corazón y sobre todo abrir las miradas para que esa mirada dialogue. Yo creo que tenemos que dialogar. Este país necesita tanto diálogo. Esas son las tragedias que ha tenido este país, ¿cierto? Donde algunos han tomado las decisiones por todo. Entonces aquí el concepto central desde la imagen es dialogar con esos núcleos, podríamos decir, espontáneos. Sí, yo me quedaba, digamos, en la idea de esta necesidad de proximidad intergeneracional, ¿no? Es un hecho evidente que hay una fisura importante en esa relación de proximidad intergeneracional. Eso es algo que yo veo dentro de la universidad, ¿no? Se ve cuál es la disposición de diálogo frente a múltiples situaciones que existen entre autoridades, académicos, académicas, estudiantes, etc. Tenemos una fisura muy importante ahí en ese terreno. ¿Sí? Podríamos, digamos, reducirla a esta figura, digamos, un poco burda del diálogo de sordos, ¿no? Y ese diálogo de sordos tiene que ver con el desconocimiento del otro, ¿no? Con esta categorización también muchas veces burda
de comprender, como en alguna oportunidad escuché por ahí que, claro, yo no puedo entrar en cierta línea porque yo soy funcionaria universitaria, entonces yo soy representante de la institución, de alguna manera clausurando mi dimensión de persona, ¿no? De individua sujeta a un colectivo determinado, que tiene una opinión determinada respecto de ciertas cosas, una sensibilidad particular frente también a estas cuestiones que acontecen en un espacio donde las personas cotidianamente se relacionan, ¿no? Yo creo que una de las experiencias que de alguna manera me ha marcado respecto a este camino como hacia el silencio, tiene que ver con la ausencia de diálogo genuino, la pérdida de confianza. Son cosas que enferman, son cosas que hacen mal, o son situaciones, ¿no? Más bien son escenarios que enferman, escenarios que hacen mal. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué bisagra es la que falta aquí? Y inmediatamente eso también me traslada a una imagen, ¿no? A esta imagen así como de, no quiero que se tome literal, ¿no? Pero a esta suerte como de la imagen del círculo de ancianos, ¿no? Los ancianos que son portadores de una experiencia que se abre a la experiencia de otros, también los jóvenes, ¿no? Y experiencias que además entran como en una lógica del compartir, del no prejuzgar, del no clausurar ciertas cosas. Yo estoy, pero insisto, y perdonen que sea reiterativa con esto, pero yo me siento permanentemente interpelada por mi hija de 14 años. Permanentemente interpelada, porque ella me muestra algo que a mí me escandaliza. Entonces ella no puede comprender que yo me escandalice por eso y prefiere clausurar el diálogo conmigo porque sabe que si me muestra tal cosa, yo voy a reaccionar de una determinada manera. Y eso inmediatamente a mí me retrotrae a esta lógica de que estoy cometiendo, digamos, una cierta falta de disposición para comprender su espacio de sentido, para comprender sus espacios de sentido, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, no, es mejor estar en silencio, reflexionar un poco y dejar además que la vorágine de la vida siga su ciclo, ¿no? A veces cuando uno imagina este ciclo, el que estamos viviendo, y el ciclo venidero, siente cosas, ¿no? Que no necesariamente son amigables todas, ¿no? Estamos en un periodo, en un momento bisagra, ¿no? Estamos en un periodo de quiebre, un periodo paradigmático. Pero no es la primera vez que acontece, ¿no? La historia en ese sentido nos da lecciones, la propia memoria también nos entrega lecciones, la experiencia de vida entrega lecciones. Entonces hay que soltar y esperar, diría yo, y tratar de esperar con algo parecido, similar, digamos, a la sabiduría, ¿no? Que uno se pregunta dónde estará, así como ese asunto ahí, cómo llegar a esa dimensión, no sé si sabiduría, por lo menos algo de lucidez, ¿no? Eso de la sabiduría creo que es una aspiración, digamos, muy grande, muy elevada, no lo sé, pero algo de lucidez al menos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que buscar esos espacios de diálogo intergeneracional, un poco para cerrar la idea. Y también quisiera manifestar que el archivo ha sido para mí una experiencia muy favorable en ese sentido. Hay una imagen, ¿no? Una imagen, digamos, del sentido común que de alguna manera sitúa a quienes trabajan en archivos dentro de una cierta visión así medio grisácea, mañosa, más bien envejecida, ¿no? Déjenme decir que yo hasta el minuto en estos 20 años que llevo trabajando en el archivo, siempre he trabajado con gente joven. Y gente joven que se emociona profundamente a partir, digamos, de ese descubrimiento que es el archivo, de ese legado que está puesto a disposición ahí como para aproximarse, digamos, a la comprensión del mundo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante recuperar esos espacios, así como de respeto intergeneracional y de diálogo intergeneracional. Perdonen si me extendí, pero me emocioné. Sí. No. Pero me parece súper interesante tu reflexión, Claudia, en relación a que finalmente lo que nos está llevando a esta conversación, a esta reflexión tuya,
es finalmente esta cuestión que nosotros estamos, bueno, que lo que nos une aquí en esta conversación, que es la fotografía, ¿verdad? Pero cómo empezamos a ver esta fotografía que transita, ¿no? En momentos, en dimensiones, ¿no es cierto?, de la materialidad al mundo digital, y empezamos también a poner a los jóvenes ahí, ¿no es cierto?, a tratar de entender o interpretar también cómo ellos utilizan estas fotografías, los mundos virtuales, las redes, y bueno, y te lleva a ti a mirar todo este tema que está cruzado ahí por temas generacionales sin duda. Y yo recordaba cuando tú estabas hablando a Manuel Castells, que habla tanto sobre este tema, ¿no? Y tanto sobre los mundos virtuales, y justamente estas brechas que hay entre quienes hoy día han nacido en estos mundos virtuales, que para él es parte de la realidad, ¿verdad? Como nos instala, y quienes hemos llegado a los mundos virtuales, pero también desde otros mundos. Entonces, y justamente, ¿no es cierto?, nuestro proyecto que ha tratado de hacer, lo que trata de hacer, y este conversatorio, el anterior, los que vengan, que van a estar colgados en nuestra página web, van a ser vistos por mucha gente de distintas edades, pero también por muchos jóvenes, porque son ellos los que nos enviaron sus fotos también, por ejemplo. Entonces, claro, me parece muy interesante, también la palabra es, o sea, con todo lo que estás diciendo, la crisis del momento, no solamente en este país, sino que a nivel planetario, claro, es una cuestión de diálogo, es una cuestión de comprensiones, de entendimientos generacionales, de géneros, de, digamos, diversidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no quiero cambiar el tema y todo, solamente tengo, a propósito de que Claudia es la coordinadora de un archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, que Gonzalo fue el coordinador, el director del archivo, del Archivo Histórico Nacional. Yo no quiero perder la oportunidad de hacerles una pregunta concreta que ustedes probablemente tienen que saber, ¿no? ¿Cuándo nace la fotografía en Chile? ¿Cuáles son los vestigios, ¿no es cierto?, quizás desde los archivos o de la historia que ambos han tenido que conocer de esa primera foto? ¿Cuál es esa primera fotografía en Chile? Tiene que obviamente haber sido que un extranjero llega con la cámara, ¿no es cierto?, y empieza a fotografiar. Yo conozco muchas historias de estos extranjeros que llegaron, ya sean sacerdotes, esto, lo otro, pero ¿cuál es esa primera, ¿no es cierto?, que está consignada a lo mejor en el Archivo Histórico Nacional, Gonzalo, o no sé dónde? A ver, mira, lo que pasa es que el inicio de la fotografía en Chile es súper simbólico, porque la máquina de daguerrotipos que la Batecont trae, ¿cierto?, en el barco, se hunde frente a Valparaíso con todos los primeros daguerrotipos de Chile. Específicamente la oriental se hunde en la bahía de Quinteros, o sea, muy cerca de Valparaíso. Había recién, este es un proyecto muy bonito, un proyecto ligado al romanticismo que consistía en una escuela que hacía clases en el mundo, in situ. Entonces los niños se les enseñaba geología en el lugar que correspondía, etcétera, etcétera. Ese era un poco el universo. Y venía un profesor que traía los adelantos de la época. El año 39, 1839, se había inaugurado oficialmente la fotografía con, ¿cierto?, la exención del daguerrotipo que lo compra el Estado francés y lo pone al servicio del mundo. Entonces, por lo tanto, cualquiera podía comprar estos aparatos y llevarlo. El caso de la Batecont, y se hunden. Entonces, ¿por qué lo encuentro impotente? Porque en realidad las primeras imágenes de Chile las tenemos que imaginar. Y a mí me parece mucho más fascinante que decirte, mira, la primera imagen de Chile es esta. Ahora, lo que sí es cierto, que las primeras imágenes de Chile son daguerrotipo, y que si bien el año 39 se da a conocer la fotografía, el año 42, o sea, un poquito después, se instala el primer daguerrotipista en la Plaza de Armas de Santiago. Entonces, y lo que hacen originalmente, recuerden los daguerrotipistas, quieren ganar dinero, entonces lo que se solicita a la gente son retratos. No hay tradición de retrato,
hay escasa tradición de retrato pictórico, muy escasa. Entonces, por lo tanto, el daguerrotipo se transforma en una suerte de compromiso de la elite por retratar sus rostros y sus vestuarios, es decir, todos los elementos que se llamarían de ostentación para decir que ellos son alguien. Recuerda que en este país siempre queremos ser alguien, porque pareciera que somos nada. Entonces, por lo mismo, el daguerrotipo nace para llenar esta necesidad de ser alguien. Y el año, ¿cierto? 42 tenemos el primer daguerrotipista, pero, ¿cierto? Los daguerrotipos, desgraciadamente en Chile, cuando se interesó el Estado por tener daguerrotipos, ya lo habían comprado buena parte de los daguerrotipos de la primera etapa chilena, están en manos de coleccionistas de Estados Unidos, porque habían venido en la década del 60 y el 70 a comprar a precio de verdad, de huevo, estos primeros productos que son una maravilla y que son un placer. El Estado compró y la colección no sobrepasa los 500 daguerrotipos de una producción de aproximadamente 25.000. Es decir, estamos hablando de una producción muy pequeña, muy ínfima. Hay algunos que son importantes, ¿cierto? Como el de Javiera Carrera, de algunos personajes importantes de la época, pero, por ejemplo, el daguerrotipo primero de Valparaíso lo tiene un coleccionista que pertenece a la Daguerrean Society, o sea, está en Estados Unidos. Yo siempre he pensado que esa es una labor que algún día hay que hacer, de traer todos esos daguerrotipos como reparación, ¿cierto? A la construcción de esa Interesante. memoria. Bueno. Hay que expropiar. Hay que expropiarlas. Ya que está de moda. Sí, yo mientras escuchaba Gonzalo. mientras escuchaba a Gonzalo, sí, perdón. Claro, pensaba en esa práctica, ¿no? Que es una práctica que yo diría hasta el día de hoy todavía se mantiene, ¿no? De parte de ciertos países, sobre todo del orbe, digamos, así como de los países, de los grandes potencias, que todavía esas escaladas ocurren, ¿no? Acontecen en otros ámbitos, pero acontecen. Entonces, claro, pensaba en esta idea de la restitución, ¿no? Pero bueno, me imagino que es una cuestión desde el punto de vista jurídico muy compleja, muy difícil, ¿no? Sí, bueno, el centro administrativo de nuestro país, pero sobre todo pensemos también en Valparaíso, ¿no? Que fue una zona potente desde el punto de vista de las primeras producciones fotográficas, o de los primeros estudios fotográficos, más bien. Bueno, hacia el sur de Chile, salvo, diría yo, honrosas excepciones en Valdivia, sobre todo por la presencia, digamos, por la importante presencia también de fotógrafos inmigrantes alemanes, aquí la cosa es bastante más dispersa y difusa, ¿no? Yo diría, digamos, que hay un proceso de pérdida que ya es casi irreversible. Pensar, por ejemplo, en cuál fue la primera fotografía que llegó a la ciudad de Concepción es un camino complejo. Hay un trabajo interesante que fue el libro, digamos, los dos libros, ¿no? De Hernán Rodríguez sobre la historia de la fotografía en Chile. Sobre todo, digamos, el que corresponde a la primera mitad del siglo XX, hay un buen registro sobre la cantidad de estudios fotográficos que se instalaron aquí en Concepción, pero siempre, digamos, bajo una lógica que, como lo planteaba Gonzalo, también tenía que ver como con una lógica de industrial, ¿no? O sea, eran estudios fotográficos que lo que pretendían era producir dinero, más que instalar, digamos, una casa fotográfica con ribetes de otra índole, ¿no? Era más bien una salida empresarial. Entonces siempre fue muy aleatorio. Por aquí pasaron algunos fotógrafos interesantes y de talla como nacional, pero la verdad es que todo eso, salvo en el texto de Hernán Rodríguez, es muy difícil pesquisarlo por acá, muy difícil. Es muy difícil además instalar también una cierta temporalidad en donde podamos hablar, por ejemplo, de la historia de la fotografía regional, que eso es muy importante, muy interesante. Sí. Hubo un motor claramente muy potente, que fue, tú me corriges si me equivoco, Gonzalo, pero a partir del 2005, ¿no? Cuando el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes impulsa esta área de fotografía del Consejo, ¿no? Y se impulsa también como una política fotográfica
en Chile. Pero claro, eso se inicia el 2005. ¿Qué es lo que pasa del 2005 hacia atrás en nuestros respectivos territorios? Es una zona por sondear, ¿no? Hay datos, pero muy preliminares. Y sobre todo, no hay fuentes, ¿no? Por hablar así ya desde una perspectiva más bien historiográfica. No hay fuentes. Mucho se perdió. Sí. Pensaba yo que si se quiere reconstituir algo como con, o sea, una cronología mejor documentada, estamos hablando de la década del 50 en adelante. Hacia atrás es muy difícil, muy difícil. Y bueno, y ahí hay que pesquisar, hay monografías de autores en particular, trabajos que redundan en la importancia de la prensa, por ejemplo, al hablar de un hecho específico, pero esa visión global del desarrollo de la fotografía en Chile no hay, y entonces es necesario algún día construirla, y que no es necesariamente la visión, cierto, positivista un poco de Hernán Rodríguez, que el dato duro es importante, Sí, es sí, yo me quedo con esto, digamos. una visión más interpretativa de qué pasó con esas imágenes y con esos autores, porque hay que agradecer el trabajo, sin duda, que hicieron, ¿cierto? O sea, que hay un trabajo maravilloso, pero hay que dar la siguiente etapa. ¿Qué significó eso para el imaginario nacional, para las élites y sobre todo para los sectores que no aparecían en la imagen? Bueno. Perdón, y otros asuntos interesantes, ¿no? O sea, cuando hablamos de prácticas fotográficas, ¿cuáles son los matices locales de esas prácticas, por ejemplo? Así es. ¿Qué escenario determinó el desarrollo de una cierta práctica fotográfica local que nos permita, por ejemplo, señalar ciertas autorías, más allá de una función específica que tenga que ver, por ejemplo, con el ámbito del periodismo, ¿no? Bueno, ese es a nivel local, es un universo por descubrir y por desentrañar. Pero insisto, siempre el límite está en la falta de información. Y en el mito de que existen archivos, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Hernán Bernales Hinojosa, que inició su trabajo de fotógrafo en el diario El Sur y empezó a trabajar principalmente en el ámbito del fotograbado, fue un señor que se formó en el ACEP, ¿no? O sea, es una formación de oficio. Y Hernán Bernales Hinojosa es Premio Nacional de Periodismo el año 59. Y cuando intentamos pesquisar, digamos, esa producción fotográfica de Hernán Bernales Hinojosa, es imposible llegar, digamos, a su producción original, llamémoslo en términos así como materiales, donde están los negativos, ¿verdad? Donde, no sé, donde están por último las copias impresas en papel, ¿no? Todo eso se ha ido como fracturando, y sí, él prevalece, digamos, en el imaginario, sobre todo del mundo periodístico, ¿no? Y se le reconoce una valía, pero que es una valía a la que no podemos aproximarnos desde un punto de vista, digamos, más crítico, ¿no? Y a nivel como investigativo. Está muy compleja esa parte. Bueno, quizá lo positivo de toda esta historia que estamos diciendo es que, sobre todo para los jóvenes, que hay un campo maravilloso que los está esperando. Eso, que está abierto, que lo está esperando, que los debería motivar, que hay que investigar, que hay muchas aristas que unir, hay muchos personajes a descubrir, así que, por favor, motívense por la imagen y la fotografía en particular. Sobre todo que hagan ese anclaje, ¿no? Esa especie como de urdimbre entre pasado y presente. Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? El pasado sigue impactando nuestro presente todo el tiempo. Así es. Colega. Sí, pues, bueno, ya estamos, creo, en el tiempo. Hemos chachareado este harto. conversatorio. Sí. Que hemos chachareado harto. Ha sido extraordinariamente interesante conversar con ustedes dos. Nos han entregado, yo creo que nos han abierto hartas ventanas de reflexión, ¿no? en el ámbito que hemos ido conversando. Y bueno, nada más que agradecerles por su tiempo, su disposición de poder aceptar también esta invitación
este par de personajes aquí, temucano, temuquense, villarricense, lo que hemos querido también, interesados en la imagen, ¿verdad? Y la fotografía, es también poder rescatar esa mirada de la gente joven acerca de cómo ellos están mirando la realidad, las realidades, las múltiples realidades, cómo las plasman en un encuadre, cómo la entienden y la hacen circular también. Entonces, este llamado que hace recién Gonzalo me parece interesante para, como cierre, ¿no? De poder justamente a quienes, bueno, esta conversación la va a ver mucha gente, esperemos, ¿no es cierto? Para los propósitos de nuestro proyecto, pero sin duda, por lo menos, algunos jóvenes que vamos a inducir a que la vean, y va a ser muy, muy bueno, muy buena, digamos, la posibilidad de escuchar acá lo que se ha ido diciendo, ¿no? Héctor, le doy el pase, colega. Muchas gracias por el pase, colega. No, agradecer enormemente, porque como ya lo hemos desclasificado, ¿cierto? Es una cuestión que fuimos armando de manera muy sui generis, gente que no conocemos, pero que tiene la disposición que han tenido ustedes de responder a este llamado, de venir a conversar. No tenemos un guión tampoco muy claro en lo que hemos hecho, pero siento que a mí, por lo menos, lo que he aprendido en este año y medio de pandemia es eso. Creo que hay cuestiones aquí que improvisadas salen muy bien, y en mi caso, en lo que hemos hecho hoy día, me parece fascinante. Creo que hemos paseado por ahí por temáticas que son, o sea, que podríamos estar juntándonos todos los días y no acabaríamos nunca, porque creo que se abren y se abren y se abren un montón de cuestiones, pero ha sido súper interesante también escucharles y también nutrirnos nosotros de las visiones que tiene cada uno desde sus disciplinas, desde sus quehaceres, desde su experiencia, y que en el fondo también nos permite a nosotros mirar cosas que seguramente no estamos mirando, y nada, me parece súper interesante, y por supuesto súper requete contra agradecido de que hayan estado con nosotros en esta instancia. No sé si quieren decir algo, palabras al cierre. Yo simplemente quiero decir que estamos listos para la foto, así que estamos bien. Muy bien. Con eso nos Estamos quedamos. además en la virtualidad, y yo agradezco también esta posibilidad de fluir, ¿no? De fluir en la conversación. Un gusto ver a Gonzalo, un gusto conocerlos a ustedes, y bueno, ya nos estaremos viendo, siempre, Sí. siempre se vuelve a los espacios acogedores, ¿no? Ojalá la próxima vez en Muchas persona. gracias. Sí, esperamos, sí. Ojalá así sea. Sí. Que estén muy Sí. bien. Igual Estén muy ustedes. bien. Yo solamente, Muchas bueno, gracias. gracias. Chao, Sí, chao. muchas Chao. Que vaya gracias. súper. Gracias. Chao, chao, gracias. Voy a cortar la grabación.